La obra de Theodore Zeldin ocupa un lugar singular dentro del pensamiento actual, pues se sitúa en la frontera entre la historia, la filosofía y el estudio de las emociones humanas. Aunque no es un filósofo sistemático en el sentido tradicional, su enfoque propone una forma innovadora de comprender la experiencia humana a través del análisis de la vida cotidiana, los sentimientos y las relaciones interpersonales. Uno de los rasgos más distintivos de su pensamiento es sin duda su interés por la historia de las emociones. Zeldin sostiene que para entender verdaderamente a las personas y a las sociedades no basta con estudiar acontecimientos políticos o económicos. Es necesario también explorar cómo han sentido, amado, temido y deseado los seres humanos a lo largo del tiempo. De este modo, amplía el campo de la reflexión filosófica hacia dimensiones frecuentemente ignoradas por la tradición académica. Además de esto, en su obra más conocida, Una historia de la intimidad de la humanidad o de lo humano, propone una mirada íntima de la historia centrada en temas como la amistad, la soledad, la ambición o la conversación. Para Zeldin, estos aspectos no son secundarios, sino fundamentales para comprender qué significa ser humano. Su filosofía invita a reconsiderar la importancia de lo cotidiano como espacio de sentido. Otro elemento clave es su énfasis en la conversación como herramienta de transformación. Zeldin considera que hablar profundamente con otros, más allá de intercambios superficiales de palabras, puede cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. La conversación se convierte así en un medio para descubrir nuevas perspectivas, superar prejuicios o falsas ideas y construir relaciones más auténticas. Asimismo, su pensamiento se caracteriza por un enfoque optimista y constructivo. Frente a visiones pesimistas de la modernidad, Zeldin cree que los seres humanos tienen la capacidad de reinventarse, tanto individual como colectivamente. No propone sistemas cerrados ni teorías abstractas, sino una invitación a experimentar nuevas formas de vivir, sentir y relacionarse. Su trabajo también está vinculado a proyectos prácticos como iniciativas que fomentan el diálogo entre personas desconocidas con el objetivo de crear conexiones significativas en un mundo cada vez más fragmentado. En este sentido, su filosofía trasciende el ámbito académico y se orienta hacia la transformación de la vida social.